¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres más poderosos de la historia parecían irradiar una energía diferente, una presencia magnética que los distinguía del resto? ¿Por qué algunos logran mover montañas con su voluntad, mientras otros se quedan atrapados en ciclos infinitos de mediocridad? La respuesta podría estar en el secreto mejor guardado de la naturaleza humana, la transmutación de la energía sexual. Hace 90 días, comencé un viaje que transformaría por completo mi percepción del deseo, el poder y el propósito. No se trataba de una simple abstinencia sexual, era una alquimia del alma, un proceso de transformar el plomo de los impulsos primitivos en el oro de la realización consciente. Lo que descubrí en estos 3 meses revolucionó no solo mi vida sexual, sino mi existencia entera. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a ver el deseo sexual como algo que debe satisfacerse inmediatamente, un impulso que debe atenderse sin cuestionamiento ni reflexión. Estamos bombardeados constantemente con estímulos que despiertan nuestra libido y luego nos venden la solución más rápida, la gratificación instantánea a través de la masturbación compulsiva. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa misma energía que desperdicias en 5 minutos de placer vacío es precisamente el combustible que los grandes hacedores de la historia utilizaron para construir imperios, crear obras inmortales y alcanzar niveles extraordinarios de éxito? Napoleon Hill, en sus estudios sobre los hombres más exitosos de su época, descubrió algo revolucionario. Todos ellos poseían una energía sexual altamente desarrollada. Pero, y aquí está el secreto, habían aprendido a transmutarla, no a reprimirla, no a negarla, sino a redirigir esa fuerza vital hacia propósitos más elevados. Hill lo llamó transmutación sexual, y según él, era el 13º y más poderoso principio del éxito. Pero ¿qué ocurre cuando decidimos dejar de desperdiciar esa energía sagrada? ¿Qué sucede cuando elegimos conscientemente transformar el fuego del deseo en el combustible de la realización? Mi viaje de 90 días reveló verdades que nuestra sociedad hipersexualizada prefiere mantener ocultas. Al principio fue como despertar de un profundo letargo. Me di cuenta de cuánto estaba condicionado a buscar alivio inmediato para cualquier tensión o malestar emocional. La masturbación se había convertido en mi mecanismo de escape preferido, una válvula de seguridad que me mantenía atrapado en un círculo vicioso de energía desperdiciada y propósito diluido. Era como si estuviera constantemente filtrando mi fuerza vital a través de un agujero en el fondo de un cubo. Los primeros días fueron reveladores de una manera inquietante. Descubrí que mi relación con el placer sexual estaba profundamente entrelazada con patrones emocionales disfuncionales. Cada vez que sentía ansiedad, aburrimiento, soledad o frustración, mi primer impulso era buscar la gratificación sexual como forma de anestesia emocional. Era una droga socialmente aceptada, un vicio silencioso que drenaba no solo mi energía física, sino mi claridad mental, mi determinación y mi conexión con propósitos más elevados. Durante la primera semana enfrenté lo que los místicos antiguos llamaban la noche oscura del alma. Mi mente, privada de su mecanismo habitual de escape, se vio obligada a confrontar las verdaderas causas de mi malestar existencial. Me di cuenta de que estaba usando la masturbación como una forma de evitar el encuentro conmigo mismo, como una manera de huir de la responsabilidad de construir una vida verdaderamente significativa. La energía sexual, cuando no se desperdicia, comienza a acumularse como vapor en una olla a presión, pero, contrariamente a lo que muchos piensan, esa presión no necesita ser liberada a través de la gratificación inmediata. Puede ser transmutada, redirigida, transformada en otras formas de expresión creativa y realizadora. Es como si la naturaleza nos hubiera dado un sistema de energía renovable infinita, pero nosotros estuviéramos constantemente desperdiciando ese recurso precioso. En la segunda semana, algo extraordinario comenzó a suceder. Mi mente se volvió más clara, más aguda. Ideas que antes parecían nebulosas comenzaron a tomar forma con precisión cristalina. Proyectos que había pospuesto durante meses de repente parecían urgentes y realizables. Era como si un velo se hubiera quitado de mis ojos, revelando un mundo de posibilidades que antes permanecía oculto tras la niebla de la gratificación constante. Lo que Napoleon Hill descubrió, y que la ciencia moderna está empezando a validar,
es que la energía sexual es mucho más que un impulso biológico para la reproducción. Es una fuerza creativa fundamental, una energía que cuando se transmuta puede alimentar cualquier emprendimiento humano. Los grandes artistas, inventores, líderes y visionarios de la historia comprendieron intuitivamente este principio y aprendieron a canalizar su libido hacia sus creaciones. Durante el primer mes, mi experiencia fue como la de un guerrero antiguo, aprendiendo a dominar una espada sagrada. La energía sexual es una fuerza poderosa, potencialmente destructiva cuando se dirige mal, pero extraordinariamente creativa cuando se canaliza con conciencia. Cada vez que sentía el impulso de masturbarme, me preguntaba, ¿hacia dónde puedo dirigir esta energía? ¿Qué proyecto puedo alimentar con esta fuerza? ¿Qué sueño puedo energizar con este poder? La respuesta siempre venía en forma de acción creativa. Escribir, estudiar, ejercitarme, meditar, trabajar en proyectos personales, toda actividad que antes parecía requerir un esfuerzo hercúleo, de repente se volvía natural y placentera. Era como si hubiera descubierto una fuente inagotable de motivación interna, pero la transformación no fue solo mental o creativa. Mi cuerpo comenzó a cambiar de forma sutil pero profunda. Mi postura se volvió más erguida, mis movimientos más decididos, mi voz más profunda y resonante. Era como si cada célula de mi ser estuviera siendo energizada por una fuerza que antes se desperdiciaba constantemente. El magnetismo personal que Hill describió en sus estudios comenzó a manifestarse de forma tangible. En el segundo mes, el viaje se profundizó en territorio psicológico y espiritual. Me di cuenta de que la masturbación compulsiva no era solo una cuestión de hábito físico, sino un síntoma de patrones emocionales más profundos. Era una forma de automedicación para heridas emocionales no curadas, una manera de evitar la verdadera intimidad conmigo mismo y con los demás. La energía sexual transmutada, un viaje de 90 días. La energía sexual, cuando se acumula y se transmuta, funciona como un catalizador para el proceso de individuación que describió Carl Jung. Es como si esta fuerza vital nos impulsara no solo a la reproducción biológica, sino a la reproducción creativa de nosotros mismos en una versión más elevada y plena. Cada impulso sexual reprimido conscientemente se transformaba en impulso creativo, cada ola de deseo se convertía en ola de inspiración. Durante este periodo, algo notable sucedió en mi vida social y profesional. La gente comenzó a reaccionar de manera diferente a mi presencia. Había una cualidad magnética en mi energía que atraía oportunidades, relaciones y experiencias que antes parecían inalcanzables. Era como si estuviera irradiando una frecuencia diferente, una vibración que comunicaba poder personal y autodominio sin necesidad de decir una palabra. En este punto de mi viaje, me gustaría hacer una pausa y compartir algo importante contigo. Si esta narrativa está resonando en tu alma, si sientes un llamado interno para iniciar tu propio viaje de transmutación, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que voy a compartir en los próximos minutos son los secretos más profundos que he descubierto, técnicas específicas, prácticas diarias y perspectivas revolucionarias que pueden transformar completamente tu relación con el deseo y el poder personal. Esta información no es solo entretenimiento, es un mapa hacia una versión extraordinaria de ti mismo que está esperando emerger. Haz clic ahora en el botón de suscripción porque tu viaje de transformación puede comenzar hoy mismo. El tercer y último mes de la experiencia fue cuando las verdaderas revelaciones comenzaron a manifestarse. La energía sexual transmutada se había convertido en una fuerza constante y estable en mi vida, alimentando no solo mi creatividad y productividad, sino también mi capacidad de conexión espiritual y autoconocimiento. Era como si finalmente hubiera aprendido a operar mi propio sistema energético de forma consciente e intencional. Uno de los descubrimientos más profundos fue darme cuenta de que la energía sexual es, en esencia, energía vital pura. Es la fuerza que la naturaleza usa para crear nueva vida, pero cuando conscientemente se transmuta, se convierte en la fuerza que usamos para crear una nueva realidad. Cada gran salto evolutivo en la historia de la humanidad ha sido impulsado por individuos que aprendieron a canalizar esta energía primordial para propósitos trascendentes.
Durante este periodo, mi comprensión sobre la masculinidad y el poder personal fue completamente reformulada. Descubrí que el verdadero poder masculino no reside en la capacidad de gratificación inmediata, sino en la capacidad de transmutación consciente. El hombre verdaderamente poderoso no es aquel que satisface todos sus impulsos, sino aquel que los comprende, los honra y los transforma en expresiones más elevadas de su naturaleza. La masturbación compulsiva me había mantenido en un estado de adolescencia emocional perpetua, siempre buscando placer inmediato, siempre evitando la responsabilidad de construir algo significativo con mi energía vital. La transmutación sexual me obligó a crecer, a madurar, a convertirme verdaderamente responsable de la fuerza que llevo dentro de mí. Al final de los 90 días, lo que más me impresionó no fueron los cambios externos, aunque fueron evidentes y transformadores, sino el cambio fundamental en mi identidad. Me había convertido en el tipo de hombre que siempre había admirado, disciplinado sin ser rígido, poderoso sin ser dominante, sexual sin ser compulsivo. Era como si finalmente hubiera integrado los aspectos primitivos y elevados de mi naturaleza masculina. El viaje me enseñó que el deseo sexual no es enemigo de la espiritualidad o del éxito, es su combustible. No necesitamos reprimir nuestra naturaleza sexual, necesitamos elevarla, no necesitamos negar nuestra libido, necesitamos transmutarla. La misma fuerza que nos impulsa a la reproducción puede impulsarnos a la realización extraordinaria en cualquier área de la vida. Descubrí que la energía sexual transmutada se manifiesta de formas sorprendentes: mayor carisma personal, claridad mental extraordinaria, resistencia física aumentada, creatividad explosiva, magnetismo inexplicable, confianza inquebrantable y una sensación profunda de propósito y dirección. Era como tener acceso a un superpoder que siempre estuvo disponible, pero que nunca había aprendido a usar. Más que eso, percibí que la masturbación compulsiva no era solo un hábito aislado, sino parte de un patrón mayor de cómo me relacionaba con el placer, la satisfacción y la realización. Al romper este patrón específico, otros patrones limitantes en mi vida también comenzaron a disolverse. Era como si hubiera encontrado una llave maestra que desbloqueaba múltiples áreas de crecimiento personal. La experiencia también me enseñó sobre la diferencia entre placer superficial y satisfacción profunda. La masturbación ofrecía placer momentáneo seguido de vacío existencial. La transmutación sexual ofrecía una satisfacción duradera que se profundizaba con el tiempo. Era la diferencia entre comer azúcar y nutrir el cuerpo con alimento verdadero. Durante los 90 días enfrenté lo que Jung llamaría la integración de la sombra. Todos los aspectos de mi sexualidad que había reprimido o proyectado en otros fueron llevados a la conciencia para ser comprendidos e integrados. Perdí que mucho de lo que llamamos impulsos sexuales incontrolables son en realidad expresiones distorsionadas de necesidades emocionales y espirituales más profundas. La energía sexual, cuando no se comprende, se vuelve compulsiva porque está intentando llenar vacíos que no pueden ser llenados a través de la gratificación física. Estamos intentando satisfacer un hambre espiritual con alimento carnal, una sed existencial con placer momentáneo. La transmutación sexual nos enseña a alimentar directamente esas necesidades más profundas a través de la creación, el propósito y la conexión auténtica. Al final del viaje, comprendí que había descubierto uno de los secretos mejor guardados de la realización humana. La energía sexual es literalmente nuestra fuerza vital. Es la energía que la naturaleza nos dio para crear vida. Cuando aprendemos a usar esta energía conscientemente, podemos crear no solo nueva vida biológica, sino nueva vida en cualquier área que elijamos: financiera, creativa, espiritual, relacional. 90 días me enseñaron que somos mucho más poderosos de lo que imaginamos, pero también mucho más responsables. Cada vez que desperdiciamos nuestra energía sexual a través de la gratificación compulsiva, estamos eligiendo la mediocridad sobre la excelencia, la distracción sobre el enfoque, el placer superficial sobre la realización profunda. Es una elección que hacemos momento a momento, impulso a impulso. La transmutación sexual no se trata de reprimir o negar nuestra naturaleza sexual, se trata de elevarla.
Es reconocer que somos seres sexuales y espirituales simultáneamente, y que estas dos dimensiones no tienen por qué estar en conflicto. De hecho, cuando se integran conscientemente, se potencian mutuamente. Lo que más me impresionó fue descubrir que la verdadera masculinidad no reside en la capacidad de gratificación sexual constante, sino en la capacidad de transmutación consciente. El hombre verdaderamente viril es aquel que comprende y dirige su fuerza sexual, no aquel que es dirigido por ella. Es la diferencia entre ser esclavo de sus propios impulsos y ser el maestro de su propia energía vital. Durante esos 3 meses, también comprendí la sabiduría detrás de las prácticas antiguas de celibato temporal que existen en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo. No se trataba de negar la sexualidad, sino de acumular y transmutar energía para propósitos más elevados. Los monjes, yogis y místicos de todas las tradiciones comprendieron intuitivamente que la energía sexual, cuando se conserva y redirige, se convierte en energía espiritual. La experiencia también revolucionó mi comprensión sobre las relaciones y la intimidad. Al dejar de desperdiciar mi energía sexual a través de la masturbación compulsiva, desarrollé una capacidad mucho mayor de presencia y conexión genuina con los demás. Era como si, al dejar de relacionarme conmigo mismo de forma compulsiva, hubiera desarrollado la capacidad de relacionarme con los demás de forma más auténtica y profunda. Percibí que la masturbación compulsiva me había mantenido en un tipo de relación narcisista conmigo mismo, usando mi propio cuerpo como objeto de gratificación inmediata. Al romper este patrón, desarrollé una relación más madura y consciente con mi propia sexualidad, lo que naturalmente se tradujo en una mayor capacidad de intimidad verdadera con los demás. Al final de los 90 días, el cambio más significativo no fue externo, sino interno. Había desarrollado lo que los antiguos llamaban autodominio. No la represión rígida de impulsos naturales, sino la capacidad consciente de elegir cómo y cuándo expresar mi energía sexual. Era la verdadera libertad, no estar preso ni de la gratificación compulsiva, ni de la represión neurótica. Este viaje me enseñó que vivimos en una cultura que nos enseña a tener miedo de nuestra propia energía vital. Somos condicionados a creer que nuestros impulsos sexuales son incontrolables, que deben ser satisfechos inmediatamente para evitar la frustración o la represión. Pero esa es una narrativa que nos mantiene débiles, dependientes de la gratificación externa y desconectados de nuestro verdadero poder. La verdad que descubrí es exactamente la opuesta. Nuestra energía sexual es nuestra mayor fuente de poder personal cuando aprendemos a dirigirla conscientemente. Es el combustible para cualquier gran realización, la fuerza detrás de toda creación extraordinaria, el secreto de todo magnetismo personal genuino. Los 90 días también me revelaron la diferencia entre fuerza de voluntad y poder verdadero. Fuerza de voluntad es tensión, esfuerzo, lucha contra uno mismo. Poder verdadero es alineación, flujo, dirección consciente de la energía natural. La transmutación sexual no requiere fuerza de voluntad hercúlea, requiere comprensión, aceptación y redireccionamiento inteligente. Al concluir esta jornada transformadora, comprendo que había descubierto no solo una técnica de autodesarrollo, sino un principio fundamental de cómo funciona la energía en el universo. La misma fuerza que mueve las mareas, que hace que las plantas crezcan hacia el sol, que impulsa toda la creación hacia adelante, existe dentro de nosotros como energía sexual. Cuando aprendemos a trabajar conscientemente con esa fuerza, nos convertimos en co-creadores de nuestra propia realidad. La experiencia de los 90 días sin masturbación no fue sobre privación o represión, fue sobre descubrimiento y realización. Descubrí que llevo dentro de mí una fuente inagotable de poder creativo, y que ese poder se hace disponible cuando dejo de desperdiciarlo a través de la gratificación compulsiva. Fue como descubrir que había estado cargando un tesoro toda mi vida, pero usándolo solo para comprar baratijas. Hoy, mirando hacia atrás, percibo que esos 90 días marcaron el inicio de una nueva etapa en mi evolución personal. No porque dejé de masturbarme, sino porque aprendí a relacionarme conscientemente con una de las fuerzas más poderosas de la existencia humana. Aprendí que soy el guardián de una energía sagrada y que tengo la responsabilidad y el privilegio de dirigirla para propósitos dignos de su magnitud.
El mensaje que llevo de esta experiencia y que ofrezco a quien ha llegado hasta aquí es simple pero revolucionario. Eres mucho más poderoso de lo que imaginas. La energía que mueve tu vida sexual es la misma energía que puede mover montañas en tu vida profesional, creativa y espiritual. No desperdicies ese tesoro en gratificaciones vacías. Úsalo para construir la versión extraordinaria de ti mismo que tu alma anhela manifestar. El hombre que aprende a transmutar su energía sexual no se vuelve menos sexual, se vuelve más sexual de una forma consciente, poderosa y creativa. No niega su deseo, lo eleva, no reprime su libido, la transforma en libido creativa, espiritual, realizadora. Descubre que el mismo fuego que puede quemar descontroladamente también puede calentar, iluminar y energizar toda una vida. Si sientes el llamado para iniciar tu propia jornada de transmutación, debes saber que el camino no es fácil, pero es infinitamente gratificante. Cada impulso que aprendes a redirigir conscientemente, cada momento en que eliges la creación sobre la gratificación inmediata, cada vez que transformas el deseo en determinación, estás construyendo la versión más poderosa de ti mismo. La energía sexual es el regalo de la naturaleza para nuestra evolución consciente. Úsala sabiamente y se convertirá en tu mayor aliada en la creación de una vida extraordinaria. Desperdiciala compulsivamente y permanecerá solo como un recuerdo del poder que podrías haber desarrollado. La elección, como siempre, es tuya, pero ahora sabes que tienes una elección, y el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata del poder más fundamental de todos, el poder de dirigir conscientemente tu propia energía vital. A los 90 días, yo no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. Me había convertido en aquello que siempre tuve el potencial de ser, dueño de mi propia energía, arquitecto de mi propia realización, alquimista de mi propia transformación. Y lo más hermoso es saber que este poder está disponible para cualquiera dispuesto a dejar de desperdiciar su fuerza vital y empezar a transmutarla conscientemente. El fuego sagrado de la sexualidad espera tu decisión, será tu amo o tu sirviente. La respuesta determinará no solo tu vida sexual, sino toda la trayectoria de tu existencia. Elige con sabiduría, porque estás eligiendo entre versiones radicalmente diferentes de quién puedes llegar a ser.